aquí estamos, con la espada en nuestras manos todavía, con algunos años más y alguna herida, pero aún en pie luchando día a día, anhelando verte a ti. Aquí estamos, aunque algunos ya no están a nuestro lado. Ya el otoño arrasó con el verano y el invierno será crudo, pero aquí estamos. La primavera llegará, nuestra barca hizo agua tantas veces en la noche, y si no se hundió jamás fue por tu mano, no por nuestra habilidad, sino por tu compasión. Aquí estamos, sabedores de que solo fue tu gracia y conscientes de que siempre habrá mañana en tu nombre y por... Y damos gracias a Dios por ello. Vamos a tener una lectura, como le dije, imperdible. Dios nos habla en esta tarde a la iglesia, de manera que es para todos, muy bienvenido todos, pero en especial, especialmente Dios tiene una palabra para nosotros en esta tarde y se encuentra en el Viejo Testamento. Esta es la palabra de Dios por la cual nosotros nos guiamos, sin sacar ni poner ninguna palabra. Nosotros estamos en el nuevo pacto, desde la venida de Jesucristo, pero también utilizamos toda esta palabra, dice la Escritura, que toda ella es importante para darnos sabiduría, para corregir, para enseñar, de manera que vamos a leer en el Viejo Testamento. Vamos a comenzar a leer en el Viejo Testamento, después vamos a pasar al Nuevo Testamento en el libro de San Juan. Pero por ahora es Ezequiel capítulo 16 y ya quiero comenzar leyendo desde el versículo 1. Espero que tú no te muevas, por favor. Es imperdible lo que Dios hace, va a hacer y hará en nuestras vidas. Bienvenidos otra vez, y yo creo que la bienvenida del Señor es mejor que mis palabras, ¿verdad? Y dice así: vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones. Aquí en el profeta Ezequiel hablaba sobre Jerusalén en aquel momento. Pero nosotros vamos a retomar esta palabra, trayéndola la enseñanza que Dios quiere a estos días. Hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones, y di: así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén. Tu origen, tu nacimiento, es de la tierra de Canaán, tu padre fue amorreo y tu madre etea. Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu ombligo. Después vamos a hablar sobre esto porque no entiendes nada, ¿verdad? No estás entendiendo, pero la palabra es importante. Ahí está el Espíritu Santo y te va a ayudar. Así como me dio a mí no voy a decir una revelación, porque la palabra ya es una revelación, pero me ha dado la gracia para poder expresarte lo que el profeta también habla por el Espíritu Santo. Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu ombligo, no fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia.
sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo con menosprecio de tu vida en el día que naciste. El versículo 6. Y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres. Y cuando estabas en tus sangres te dije, vive. Sí, te dije cuando estabas en tus sangres, vive. Te hice multiplicar como la hierba del campo y creciste y te hiciste grande y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. Y pasé yo otra vez junto a ti y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez, y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Te lavé con agua y lavé tus sangres de encima de ti y te ungí con aceite y te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda. Te atavié con adornos y puse brazaletes en tus brazos y collar a tu cuello. Y el versículo 12 termina diciendo, y una hermosa diadema en tu cabeza. Bien, queridos hermanos, que el Señor nos alumbre con su palabra, que nos dé entendimiento. Y dice acá algo que puede llamar tu atención. No fue cortado tu ombligo, dice aquí. No fue cortado tu ombligo. El Señor hablando a su iglesia, hablando a cada miembro del cuerpo de Cristo aquí en la tierra, ¿verdad? Y permítame decirte o recordarte, tú lo sabes perfectamente, ¿verdad? Que el ombligo es la señal que queda, escúchame bien, es la señal que queda cuando el bebé se desprende de su madre y ahí se corta entonces esa unión de la madre y el niño, del cordón umbilical. Así el niño se está alimentando de su mamá, por el cordón umbilical. Pero, llegado al momento del nacimiento, se corta, lo cortan ese cordón umbilical, unos 3 centímetros, ¿verdad? Y ahí queda atadito hasta que se seque. Y al 7º día, más o menos 8º día, se cae ese pedacito. Y ahí se forma el ombligo. Parece tan insignificante este pedacito del cuerpo, pero todo en el cuerpo es importante, en nuestro cuerpo físico. Y en el cuerpo de Cristo, dice la palabra que lo más débil, lo más insignificante, Dios lo viste mejor. Así que nunca vemos el ombligo, ¿verdad? Es una parte del cuerpo muy reservada. Como yo te decía, se seca ese pedacito de cordón y cae. Entonces se forma el ombligo. Hablaremos el tema en orden figurativo. Recuerda que yo te dije que Dios nos va a hablar a través de este mensaje que parece tan difícil, pero nos habla y mucho, mucho. ¿Qué ha pasado con algunos miembros del cuerpo de Cristo? Estoy hablando a la iglesia, no estoy hablando a los que no conocen al Señor Jesucristo. Estoy hablando a aquel que ya le aceptó, de pronto ya fue bautizado con el Espíritu Santo, le aceptó como único y suficiente Salvador, ya pasó por las aguas bautismales, ya participa de Santa Cena. Bien, muchos cuando nacieron en el Evangelio, como cuando tuvieron el nacimiento en Cristo o para Cristo, esa parte tan importante de la ilustración, ¿verdad? Aún están con ese cordón sujeto al mundo. Ahí está. Antes estaba sujeto al mundo. Ahora con este nuevo nacimiento en Cristo, y por Cristo viniste al Evangelio, a las buenas nuevas de salvación. Entonces, ¿qué pasa con el mundo? ¿O qué pasa con las costumbres? ¿Qué pasa con nuestra manera de hablar? ¿Qué pasa con nuestra manera de actuar, de convivir con los demás? ¿Ha habido una transformación? Eso es lo que Jesús quiere.
en nosotros como iglesia de Cristo, ¿verdad? Y dice, no fuiste lavada con aguas para limpiarte. Así que entonces primero dijimos que a ver si tu cordón umbilical con el mundo, cuando aceptaste al Señor, cuando ya vas a la iglesia, cuando eres un miembro del cuerpo de Cristo, ya fue cortado ese cordón con el mundo. Pero dice, continúa diciendo la palabra, que no fuiste lavada con aguas para limpiarte. Hermano, hermana, que estás en esta condición, que todavía el cordón umbilical está, que oyes la palabra, oras, das ofrendas, muchos dan diezmo, ¿verdad? Como cristiano tienes buenas obras, aún predicas, oras por los enfermos y son sanados. Con todo, aún hay muchos, hay un estado anormal en muchos miembros del cuerpo. En este miembro que hablamos, en esta parte del cuerpo que hemos hablado, del ombligo, fue cortado del bebé para ser otra persona, para ser transformado, para ir creciendo como individuo, ¿verdad? Y así nosotros, como hijos de Dios ahora, ya no somos criaturas de Dios, sino que pasamos de criaturas de Dios a ser llamados hijos de Dios. Entonces, hay todavía miembros del cuerpo que están de una manera anormal. El ombligo no fue formado porque el cordón todavía no fue cortado. No fue formado ese ombligo. Aún hay un cordón que te ata con el mundo. Que dices ser un obrero, predicar la palabra, se sanan los enfermos. ¿Y por qué no? Dios es fiel y Dios respalda su palabra. Y estas cosas suceden porque lo hemos visto, ¿sabes? Pero hay cosas todavía con sus fuerzas no ha podido, pero Dios tiene sus planes, tiene un propósito para tu vida, ¿sabes? Esas cosas que te atan con el mundo, hoy pueden ser desatadas, hoy puedes dejarlas, porque no es posible. Estamos pasando por un periodo, por una etapa en este país, en el país vecino también, y no sé en qué otros países, de carnaval, es una fiesta mundana, una fiesta de la carne. Y sabes que hoy justamente me ha llamado una hermana que concurre a una iglesia y me decía que anoche se sentó en una vereda a mirar el bullicio, el carnaval, las comparsas o las cosas que pasaban allí. Qué equivocada. Hermanos amados, o estamos en el mundo o estamos en Cristo. El cordón no ha sido cortado. ¿Te das cuenta? Puede ser eso, pero puede ser otra cosa. Puede ser tal vez un vicio que no puedas dejarlo, una costumbre que no podamos dejar. Y mira que esto sucede. Y es tan difícil dejar un vicio, pero hay esperanza para ti. Hay esperanza. ¿Cuál es la situación y esa atadura? Examínate. Yo no la conozco. Dios la conoce, Dios la sabe, y tú también. Pero entonces permitamos hoy es el día de salvación, pero hoy es el día de reencuentro con un cristiano que todavía tiene ataduras con el mundo, con las costumbres del mundo, que no ha sido todavía transformado. Permitamos ser lavados con la palabra de Cristo en esta tarde. Permitamos cuando vayamos, concurramos a la iglesia, que nuestros ojos carnales ni espirituales no se distraigan. Estemos atentos con la palabra. De esa manera vamos a comenzar cada día que concurrimos a ser lavados con la palabra. Si no es por el lavamiento del Espíritu Santo y su palabra, hermanos, ¿cómo
puedes tú cambiar? ¿Cómo puedo yo cambiar, verdad? Perdón. Y el pecado, sabemos que la sangre de Cristo es que nos limpia. Pero hay una costumbre, o malas costumbres en nosotros. Hay vidas que no se definen, que no se dan cuenta que están ocupando un espacio en la iglesia y que debe de ser mejor aprovechado para tu vida eterna. No para el beneficio de otro, para tu beneficio como hijo de Dios, como miembro del cuerpo de Cristo. Hacer la voluntad del Señor. Bueno, hay esperanza, vuelvo a decirte, querido. Volvámonos entonces a la consagración, no a una mera apariencia, ¿verdad? El versículo 6 dice, y yo pasé, el versículo 6, 7 y 8 del capítulo 16 de Ezequiel que hemos leído, dice, y yo pasé, te dije, te hice. Y el versículo 8 dice, y volvió a pasar. Y el versículo 9 dice, te lava, te unge con aceite, que es símbolo del Espíritu Santo, amados. Y te viste, dice, te calza, te ciñe, te cubre. Y el versículo 11 dice, pone brazaletes en tus brazos y collar a tu cuello. Bien, y yo pasé y te dije, el Señor vuelve a pasar hoy y vuelve a pasar mañana y siempre está hablando a su pueblo. Pero si el cordón umbilical no está cortado con el mundo, continuamos con los pensamientos del mundo, continuamos deformando una vida cristiana que puede ser muy preciosa para el Señor, pero para ti como individuo. Porque tú tienes un alma, yo tengo el alma, ¿verdad? Y nosotros queremos ir al cielo. Y queremos y le pedimos al Señor estar firmes cuando Él venga. Y nosotros, ¿cómo nos va? ¿Estamos haciendo la voluntad del Señor? ¿Estamos cumpliendo su palabra? Dice el versículo 6, y yo pasé junto a ti, te vi sucia en tus sangres. Te vio en tus pecados, amado. Te vio en tus sangres, es porque tú también en la familia tienes, ¿verdad? Una generación, ¿verdad? Y tienes sangre de tus padres, de tus madres. Perteneces a una generación dentro de tu familia. Él te vio entonces que estabas desnudo. Dice, yo pasé junto a ti y te vi sucia. Claro, queridos, cuando no somos de Cristo, estamos en la vida vieja, ¿verdad? Con nuestra manera de ser. A veces decimos que somos buenos, pero bueno, dice el Señor que no hay ninguno, solo el Señor, solo el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, solo Él es bueno. Y te vi sucia, y cuando estabas, dice, en tus sangres, te dije, vive. Jesús te llamó a la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice en San Juan capítulo 14, versículo 6. Te dije, vive, sí, dice el profeta, te dije, vive. Amada iglesia, el Señor te está hablando. El Señor me ha hablado a mí y es lo que yo te traigo para compartir. El Señor te dijo, vive. Y tú dijiste, bueno, aquí estoy, Señor, te entrego mi vida, te entrego todo lo que tengo, pero a veces no le entregamos todo lo que tenemos al Señor. Muchas veces está escondido y el Señor conoce dónde también. Y te hice multiplicar como la hierba y te hiciste grande, llegaste a ser muy hermosa, pero estabas desnuda y descubierta. Así estábamos nosotros, descubiertos de la gracia de Dios. Estábamos desnudos, no teníamos la investidura de Cristo, no teníamos el sello del Espíritu Santo, estábamos desprotegidos.
Pero cuando Cristo vino a tu corazón, a mi corazón, entonces ahí sí comenzamos una vida nueva, la vida eterna, que nos llevará un día a la presencia de Dios. Por eso te dije, es imperdible este espacio, en esta hora que estamos, porque el Señor está hablando al cuerpo, a la iglesia acá en la tierra. Es el Espíritu Santo que está soplando a través de este micrófono y yo soy solo un instrumento. Y dice acá, pero estabas desnuda y descubierta. Y pasé yo otra vez junto a ti y te miré. El Señor siempre nos está mirando. El Señor nos viste de una vestidura espiritual maravillosa que nadie nos puede dar. Pero Jesús nos ofrece eso y es a través de su palabra que conocemos esa vestidura, ¿verdad? ¿Cómo tiene que andar un cristiano? ¿Cómo tenemos que comportarnos nosotros, verdad? Y yo pasé y te hice, y volvió a pasar, dice el versículo 8, y pasé yo otra vez junto a ti y te miré. ¿Tú crees que Jesús no nos mira? Yo siempre digo lo mismo. No te quepa duda que la palabra es incambiable y por eso la repetimos. Y te miré. ¿Acaso Jesús, cuando estaba en su ministerio terrenal, no miraba a las personas y las nombraba? Porque Dios conoce todas las cosas. Dios sabe cómo te llamas. Dios te mira y en este momento te está hablando. Dios me miró un día y me dijo, Elda, Deli, yo quiero salvarte, quiero tener un encuentro contigo. Es Él que nos elige. Dice la palabra que no somos nosotros que elegimos, que es Él que nos elige. Yo creo que no me elegiste. Sí, en San Juan, capítulo 15, versículo 16, dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Qué te parece? Linda, linda, hermosa la palabra de Dios. Él nos eligió para que llevemos fruto. Ahora, si nos quitó del mundo para que no sirvamos más al pecado, entonces, ¿cómo podremos llevar fruto? Arrepintiendo de nuestros pecados, limpiándonos nosotros mismos no, pero por la fe, creyendo en la sangre que Cristo derramó en la cruz, y ahí dijimos, ay, gracias Señor, porque dejamos este pecado, dejamos este fardo tan pesado de este pecado, y lo dejamos en el pie de la cruz, lo dejamos a ti, y Jesús tomó nuestros pecados, y dice la palabra que lo echó a lo profundo del mar y ya no se acuerda más. ¿Qué te parece? Es un regalo que Dios te ha hecho. Es un regalo que Dios me ha hecho, ¿verdad? Y pasé yo otra vez, dijo el Señor, vamos por aquí, y volvió a pasar, te lava, dice, el versículo 9, te lavé con agua, te lavé con agua. El Señor, el agua representa la palabra de Dios. Entonces, esa palabra nos limpia, porque nos va haciendo descubrir cómo debemos comportarnos, cómo debemos marchar, ¿verdad? Como cristianos. Y aquí que tu tiempo era tiempo de amores. Qué bueno es el primer amor en Cristo, ¿verdad? Esos primeros tiempos cuando uno se encuentra con Él. Dice que extendió su manto y nos cubrió la desnudez que teníamos. Gloria al Señor. ¿Puede darle gloria ahí? Yo sé que están en familia mucho, o tú que estás solo ahí, no te dije buenos días, buenas tardes, buenas madrugadas, buenas noches, porque muchos están en otros horarios que no son los nuestros. Nosotros hoy, aquí en Rivera, Ciudad de Rivera, República Oriental del Uruguay, estamos justamente en la hora 19, falta 30 segundos para la hora 19. Pero en otros lugares, tal vez estés solo, estés en la noche, estés en la madrugada sintonizándonos, acompañándonos a
tú estás escuchando, pero escuchando la palabra de Dios en esta tarde, que está siendo expuesta con el amor de Cristo, y te lava, dice el versículo 9, te lavé con agua, y lavé tu sangre de encima de ti, nos sacó, queridos, ya ahora, si bien pertenecemos, somos miembros en la familia nuestra, de nuestra sangre, ¿verdad? Pero Él nos da otra familia, que es la iglesia. Así que tenemos dos familias, la familia de nuestras generaciones, del árbol genealógico, y entonces ahora nos da otra familia que forman la iglesia del Señor en la tierra. Qué bueno, ¿verdad? No estamos solo familia, tenemos al Padre Celestial, tenemos hermanos en las iglesias que están por todo este mundo, gracias al Señor. Así que apresurémonos, apercibámonos a estar firmes en la iglesia, consagrados para el Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice este versículo que Él nos viste, nos calza, calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Ese versículo tampoco cambia y está escrito en Efesios capítulo 6, versículo 15 o 16 o 14. Disculpa que te calza con el apresto del Evangelio de la paz. Apresto quiere decir nos prepara, y así debe estar tú, preparándote. Te ciñe, te cubre el Señor. Cuando estás en peligro, cuando estás en problemas, tú le pides al Señor, Señor, cúbreme con tu sangre. Y hay otra cosa, sabemos que el Señor envía a sus ángeles alrededor nuestro, bueno, los ángeles sabe que nos miran y le cuentan al Señor todo lo que hacemos, está escrito. Y envía a sus ángeles que nos guarden. Continuamos, hermanos, y dice así, dice el versículo 11, y muy precioso, y puse brazaletes en tus brazos, y esto es muy bueno. Los brazaletes quiere decir que no asegura nuestros brazos, ¿verdad? Los brazos es donde levantamos la fuerza. Es con los brazos que medimos, mejor dicho, mejor expresado. Él dice que pone nuevas fuerzas en nuestros brazos. Y sabes tú que Jesús nos da nuevas fuerzas, está escrito en la palabra. Efesios 6:10 dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Así que Jesucristo, el Hijo de Dios, nos da nueva fuerza. Nuestro Dios nos da nueva fuerza. El Espíritu Santo viene a nuestro socorro y nos da fuerza, nos unge. Y tal vez tú no lo sientas, tal vez tú no lo oigas porque es muy silencioso, pero te vas a sentir con nuevas fuerzas cuando estás siendo edificado en la palabra de Dios, ¿verdad? El versículo 12 dice que puse joyas en tu nariz, zarcillo en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. Una hermosa diadema en tu cabeza, es decir, ordena tus pensamientos. Tú sabes que la diadema es una corona. Tú sabes que una diadema puede ser una aureola, ¿verdad? Es una joya que adorna por el frente tu cabeza. Y sabes que la cabeza es la parte que está conteniendo nuestro cerebro, ¿verdad? Eso lo sabes. Claro que sí. Y los órganos de los sentidos también. Así que estos órganos de los sentidos que tenemos, la cabeza los sostiene, están dentro de la cabeza. Qué importante es la cabeza. ¿Cuál es la cabeza de la iglesia? Es Cristo. Gloria al Señor. Eso no lo tenía, pero bueno, no estaba para decírtelo, pero es la parte entonces la cabeza que contiene el cerebro y los órganos de los sentidos.
y los talentos también, ¿verdad? Así que entonces, queridos y amados, esta es la palabra y ordena tus pensamientos, nos dice el Señor con esta palabra entonces. Con esta diadema, Él puso esa diadema en tu cabeza, ordena los pensamientos. Sabes que nuestros pensamientos, dice el Señor, no son como los pensamientos de Dios. Entonces debemos ir a la palabra, debemos examinar la palabra, porque ahí están los pensamientos de Dios. Y nosotros queremos ser semejantes a Él. Bueno, la palabra te va a ayudar. La palabra de Dios te va a ayudar. Sabes que en Oseas capítulo 2, versículo 3, hay un versículo muy precioso. Sabes que dice, no sea, si somos rebeldes, si no hemos cortado ese cordón umbilical con el mundo, continuamos tomando Santa Cena, continuamos orando por los enfermos, muchas veces son sanados, porque el Señor respalda su palabra, no avergüenza su palabra, pero sabes también que en la palabra de Dios, no, disculpa que no te digo el versículo porque no lo busqué, dice que muchos dirán Señor, Señor, y muchos sanaron enfermos, echaron fuera demonios, pero en aquel día, dice, en aquel día, el Señor que sabe y conoce cómo nos comportamos, perdón, nosotros, nos va a decir a un costado, no te conozco, lo dice la palabra, amado. Así que, y sabe que Oseas dice, capítulo 2, versículo 3, no sea que yo la despoje y desnude, la ponga como el día en que nació, la haga como un desierto, la deje como tierra seca y la mate de sed. De manera entonces que, si no vamos a querer esto, ¿verdad? Que dice Oseas, y la mate de sed. No, tenemos que tener sed de la palabra de Dios. Dios es paciencia, Dios es paciente, Dios es justicia también, Dios es esperanza, Dios es misericordia. Y en Oseas capítulo 2, versículo 14, hay esperanza, amados, pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto. Muchos están pasando un desierto en esta hora. ¿Por qué? Porque hemos sido desobedientes, no hemos cortado el cordón umbilical con el mundo. Y eso Dios no se agrada, Dios no se agrada. He aquí que yo la atraeré, pero Dios te atrae, Dios te llama igual y la llevaré al desierto. Por eso muchas veces pasamos desierto en nuestras vidas y nos sentimos tan mal y nos sentimos tan solos y como desprotegidos. ¿Y cómo? Si estamos con un pie en el mundo y otro pie en la iglesia, en la casa de Dios, ¿verdad? Y yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Muchas veces cuando estás en esa situación de que no sé lo que hacer, que no sé lo que me pasa, de problemas, estás pasando por un desierto, pero hay esperanza para ti. Eso es lo que yo te puedo decir. ¿Sabes por qué? La palabra de Dios es dura. Dura es esta palabra, dijeron los discípulos. ¿Quién la puede soportar? Pero aquellos que soportan las pruebas y pasan por desiertos y pasamos por desiertos y pruebas, podemos tener el privilegio de tener esa corona de vida eterna. Gloria al Señor, hermanos, podemos decir. Bueno, está llegando un mensaje, vamos a leerlo porque acostumbramos a ser así. Bueno, gracias, pastor. El pastor Aguilar de San José, Ciudad del Plata, nos manda paz a todos y para todos ustedes y para mí. El versículo 7, el capítulo 7 de Mateo 21, 23. Y les manda un saludo, salud a todos nosotros. Gracias, pastor, Dios te bendiga ricamente. Gloria al Señor. Pero vamos a leer esta palabra, no solo la hemos, capítulo 7, a ver, que no se borró, ¿no? Vamos a entrar a mensajes. Y vamos a leer esta palabra que nos manda el siervo de Dios, ¿verdad?
vamos a compartir esta palabra preciosa. Mateo 7, 21 al 23. Vamos a leerla, los invito. Mateo 7. A ver, ¿lo encontramos? Mateo, el primer libro del Nuevo Testamento. Mateo 7, ya estamos allí. 21. Ah, muy bien. Hoy decíamos, aquel que ora por enfermo, que echa fuera demonio en el nombre de Jesús, y todo sucede. Pero sabes, el peligro de ser un profesante sin fe, y es lo que el pastor en esta hora nos alcanza, estos versículos, no todo el que me dice, el versículo 21 del capítulo entonces 7 de San Mateo dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, dice el Señor, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Dura es la palabra, pero es la verdad. El Señor es el camino, la verdad y la vida, hermanos. Y estas verdades tienen que ser dichas, pero porque nosotros como cuerpo, como miembros del cuerpo de Cristo, como iglesia del Señor aquí en la tierra, tenemos que ser íntegros para el Señor, estar consagrados al Señor. De otra manera, no sé, está en peligro nuestra alma. Somos un ser tripartito, alma, cuerpo y espíritu. Nuestra carne está acá, tócate. Te puedes abrazar, te puedes pellizcar, te puedes tocar. Esa carne es alimentada. Y si tú no te alimentas, no tienes pulpitas, son solo huesos. Y bueno, así quedaremos si no nos alimentamos espiritualmente. Solo huesos secos. No tienen espíritu, como está escrito en Ezequiel, también capítulo 37, que nos habla del valle de los huesos secos. Así que debemos ordenar nuestros pensamientos. Pero he aquí, dice Oseas 2:14, yo los atraeré y las llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Jesús está hablando hoy a su pueblo. Jesús está hablando a su iglesia. Hay esperanza. Vamos a leer en San Juan 15. Vamos a tener una lectura en San Juan 15. Toma tu Biblia si gustas. Toma tu Biblia si gustas. San Juan 15. ¿Sabes por qué? Pedro capítulo 4, versículo 1. Pero vamos a leer en San Juan 15, dice, el Señor dice que Él es la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Qué bueno esas comparaciones que Jesús hacía. Jesús fue siempre sencillo, humilde, sencillo. Cualquier uno, perdón la expresión, aunque no tengas mucho estudio, puedes entender la palabra. Y dice, todo pámpano que en mí no lleva, el pámpano es aquel gajito enrolladito que sale del gajo. Este es el gajo de una vid, de un parral. El pámpano es aquel gajito chiquitito enrolladito. Todo ese pámpano se va formando y lleva fruto, ¿verdad? Dan las uvas. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya ustedes, dice, vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Amén? ¿Podemos decir amén a esto? Así que entonces, encuéntrate limpio cuando cumples la palabra que Dios te habla. Permaneced en mí
y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí, dice Jesús. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Amén. Podemos decir así sea, amén a la palabra. Y bueno, qué preciosa. El que cree, el versículo 6, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Permanecéis, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto he glorificado a mi Padre, dice el Señor, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Gloria al Señor, podemos decir. Ya estamos terminando, y para darte una nueva alabanza para que nos podamos escuchar las alabanzas, pero vamos a leer en 1 Pedro. Así entonces, que separado del Señor no podemos hacer nada. Y si algo hacemos en el nombre del Señor y no estamos separados porque estamos en la iglesia, somos miembros del cuerpo, estamos participando de Santa Cena, pero todavía estamos con el cordón umbilical pegado al mundo en muchas cosas, no estamos haciendo la voluntad de Dios. Entonces tenemos que examinarnos. Y no participe de Santa Cena. Por eso dice que muchos están enfermos y debilitados, porque no se examinan a sí mismos y participan de Santa Cena. Está escrito en 2 Corintios capítulo 11. Así entonces, y vamos a leer 1 Pedro capítulo 4, versículo 1. Dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Y estamos acá hablando del pensamiento. Es lo que yo te decía, ordena tus pensamientos, ¿verdad? Los pensamientos están en nuestra cabecita. Puesto que Cristo ha padecido, ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Así que vamos a dejarlo por aquí. Es un privilegio estar con ustedes, y si Dios quiere y podemos entrar a sacar que es cantada por nuestro hermano Aguiar Roberto, no Aguilar, Aguiar. Roberto Aguiar es un pastor que tiene hermosas alabanzas. Y bien, vamos entonces a escucharlo en esta tarde, a Roberto Aguiar, con la alabanza que se titula, Santo Espíritu. Que tú puedas, ¿sabes qué? Ya ponemos muy bien. Vamos al 9, y quiero decirte, antes de escuchar la alabanza, que estaremos acá el miércoles, Dios mediante, estaremos acá el miércoles, Dios mediante, ¿verdad? Vamos a ver el 10, el 11. Y ahora sí, vamos a escuchar esta hermosa alabanza. Así que para ti, para todos nosotros. Santo Espíritu, Santo Espíritu, Santo Espíritu del Señor.
Santo Espíritu, del Señor, llena ahora toda mi alma, llena está, transbordar. Hoy mi alma te implora, ven a mi vida, tocar. Toca, Santo Espíritu, a esta vida que me escucha en este momento. Tócala y hazle sentir el poder de tu presencia, esa presencia sanadora del alma. Rescata todo lo bueno que hay en esta familia. Aleja lo malo que ha actuado y quebrantado su salud, su paz y su fe. Devuelve, Santo Espíritu, la esperanza. Con ustedes el próximo miércoles cuando sean las 17 horas aquí en en la página www.delcieloradiotv.com. Así que me despido entonces de todos ustedes con un gran abrazo, un besito a todos. Será hasta el próximo miércoles y que la palabra de Dios en esta tarde haya caído en buena tierra. Que Dios te bendiga ricamente y es el deseo del Señor, porque ¿sabes qué? Él cuando nos envía palabra es porque alguien la necesita. Yo estoy necesitada siempre de un poquito más y un poquito más de la gracia de Dios. Y esa gracia está sobre ti en esta hora. Así que Dios te bendiga, Dios te ayude, lee la palabra, consagra tu vida al Señor y corta el cordón umbilical. Recuerda esto, recuerda que es muy importante y cuida tu cabeza. Cuida tus pensamientos, haz que tus pensamientos sean ordenados para beneficio tuyo, no tan solo de otros, sino tuyo, pero también redundará en que tendrás buenos frutos y esos buenos frutos van a bendecir a otros. Dios te bendiga. Hasta el miércoles a las 17 horas. Un abrazo a todos. Toda chaga